En este vídeo seguimos avanzando sobre el séptimo tema del curso de programación y lo que haremos será continuar con el ejemplo que dejamos pendiente en el último vídeo. En él lo que hicimos fue utilizar clases de la librería JavaTime para calcular la cantidad de tiempo que había pasado desde un punto en concreto en el tiempo, en este caso almacenado en la variable fecha hora nacimiento, la cual era una instancia de la clase localDateTime que representaba tanto una fecha como una hora. Entonces, en el vídeo anterior calculamos la duración desde el momento actual hasta esa fecha. Sin embargo, como se explicó, esta duración tiene una serie de limitaciones, ya que nos ofrece ese resultado en términos de segundos y nanosegundos. Estos segundos los podemos pasar a minutos, a horas o a días, pero en el momento que queramos convertirlo a meses o años, ya no será válido porque cada mes tiene una cantidad de días distinto e incluso cuando se trata de años tenemos años normales o años bisiestos, los cuales tienen un día más. Por ello, si queremos calcular duraciones en años o meses, la clase que vimos en el vídeo anterior, que era duration, no será válida y por ello debemos utilizar otra clase, en concreto la clase period, la cual nos ofrecerá una forma de convertir esa duración, ese periodo, en este caso, a años o meses, teniendo en cuenta la duración de cada mes y si el año es bisiesto o no lo es. Y bien, dicho esto, pasemos a ver este ejemplo alternativo. Y bien, aquí en primer lugar lo que tenemos son dos instancias de clases distintas. En primer lugar, un localDate y a continuación un localTime. Este localDate nos representará una fecha, mientras que el localTime nos representará una hora. Entonces, a partir de esta fecha y esta hora, lo que haremos será calcular la cantidad de tiempo que ha pasado desde el momento actual hasta esa fecha con esa hora en concreto. Entonces, después de crear esa fecha y esa hora, lo que haremos es crear una instancia de la clase localDateTime, a la cual llamaremos fecha hora actual y le asignaremos el resultado de invocar al método now de la clase localDateTime. Este método lo vimos ya en el vídeo anterior y lo que hacía era devolvernos la fecha actual con la hora actual en la cual ha sido ejecutada esa instrucción. Entonces, a partir de ahí, lo siguiente será utilizar el método between de la clase period, la cual recibe en primer lugar esa fecha de nacimiento y a continuación de la fecha hora actual, que es el momento de ahora, extraemos lo que es la fecha. Por lo tanto, este period está calculando el periodo entre dos fechas. Aquí este resultado nos lo devolverá en años, meses y días. Mientras que para calcular la diferencia en horas, minutos y segundos, lo haremos a través de la clase duration, que es la que vimos en el vídeo anterior. Entonces aquí de nuevo utilizamos el método between, pero de la clase duration, pasándole la hora de la fecha de nacimiento, que es el localTime, y de la fecha y hora actual, que es un localDateTime, extraemos únicamente lo que es la hora. A través de toLocalTime, este método nos devolverá una instancia de la clase localTime. Por lo tanto, como esta segunda parte será un localTime y hora de nacimiento también lo es, entonces se calcula esa diferencia entre esas dos horas. Entonces aquí pueden suceder dos cosas, que esa diferencia sea positiva o negativa. Si es negativa, eso es porque la hora actual es menor que la hora de ese día en concreto. Es decir, si yo nací a las 8 de la mañana y ahora son las 7 de la mañana, como a la hora actual estamos restándole un valor mayor, esa cantidad será negativa. Entonces, la implicación que tiene que esta duración sea negativa es que deberemos restar un día a ese periodo, a esas dos fechas que habíamos restado. Por ello en P, que es el periodo en días, meses y años, le asignamos el resultado de invocar sobre él mismo al método minusDays, pasándole 1. Esto lo que hace es restar un día a ese periodo P, mientras que a D, que es la duración, que en este caso es negativa, debemos hacer lo contrario, asignarle él mismo añadiéndole un día. Si la duración entre ambos fuera positiva, este if no se ejecutaría y todo funcionaría de forma correcta. Y en último lugar, lo que hacemos es trabajar con ese periodo P y esa duración D para calcular los años, meses, días, horas, minutos y segundos que han pasado desde esa fecha de nacimiento con esa hora en concreto. Entonces, a partir de D obtendremos las horas, minutos y segundos y a partir de P
los años, días y meses. Entonces, como podéis ver, en primer lugar, lo que utilizamos es tres variables de tipo long para obtener horas, minutos y segundos. En primer lugar, utilizamos el método toHours para obtener la cantidad de horas de esa duración. A continuación, hacemos algo similar con los minutos, pero aquí se debe tener en cuenta que este d.toMinutes me devolverá toda esa duración a minutos, pero como ya tengo las horas, deberé sacar módulo 60 para ver cuántos minutos me han sobrado a partir de esas horas. Y luego hago lo mismo con los segundos. En este caso, lo que hacemos es pasar esa duración a segundos y una vez la tengamos en segundos, de nuevo, módulo 60 para ver los segundos que han quedado sueltos después de extraer los minutos. Entonces, en último lugar, hacemos un println extrayendo de la variable p, que es el periodo, los años con el método getYears, los meses con el método getMonths y los días con el método getDays. Y a continuación, para mostrar horas, minutos y segundos, utilizamos las variables que hemos creado previamente. Entonces, una vez hemos visto este ejemplo, pasemos ahora a ver la API de Java, en concreto la librería JavaTime, para ver cada uno de los métodos que hemos utilizado. En primer lugar, lo que hacemos es utilizar los constructores estáticos que nos ofrecen las clases localDate y localTime, los cuales tienen un método estático of, en uno le pasamos la fecha y en otro la hora. Entonces, para ello iremos a la API de Java, en concreto a la librería JavaTime, donde tenemos tanto la clase localDate como la clase localTime. Si vamos a localDate, aquí podemos comprobar que no tiene ningún constructor y para crear esa instancia utilizamos el método of pasándole año, mes y día. Este método estático es el que hemos utilizado para crear esa instancia del localDate. Mientras que para el localTime lo que hacemos es algo muy similar, pero en este caso utilizando el método estático de la clase localTime. Aquí de nuevo utilizamos este método of. Entonces, este constructor nos devolverá ese localTime. Estos dos métodos nos servirán para crear tanto la hora como la fecha. A continuación utilizaríamos el método now de la clase localDateTime, ya lo vimos en el vídeo anterior. Aquí abajo tendríamos ese método estático que me devuelve la fecha y hora actual. Y a continuación tendríamos ya la clase period, de la cual usamos tanto el método between como los métodos getYears, getMonths y getDays. Si vamos de nuevo a la API y hacemos clic sobre la clase period, aquí podemos comprobar el nombre de la clase, su árbol de herencia, las interfaces que implementa, una descripción, una constante estática, cuyo valor es 0, y luego aquí ya tenemos el método between, el cual nos devuelve una instancia de la clase period. Este between recibe dos local dates, la fecha de inicio y la fecha de finalización, y a partir de esas dos fechas nos devuelve la diferencia. Entonces este método es el que nos devolverá esa diferencia de la cual podremos extraer tanto años, meses y días. Estos métodos los tendríamos aquí abajo. GetDays nos devuelve un entero con los días que han pasado en ese periodo, GetMonths una cantidad con los meses que han pasado y getYears la cantidad de años que han pasado entre una fecha y la otra. Y además otro método que hemos utilizado, que se me ha olvidado mencionarlo, es el -days. Sobre la instancia de la clase period restamos un día. Si volvemos a la clase period y vamos a -days, podemos comprobar que nos devuelve una copia de ese periodo con los días especificados restados. Y sucede lo mismo con la clase duration. La clase duration también tiene el método +days, el cual añade un día a esa duración. Si vamos a la clase duration, que vimos en el otro vídeo también, podemos comprobar que tenemos el método +days, el cual devuelve una copia de esa duración añadiendo 24 horas por cada unidad que tenga ese days2add. Además, también utilizamos el método isNegative, el cual nos devuelve un booleano indicándonos si esa duración es negativa. Este método es el que hemos utilizado aquí. Y finalmente también utilizamos toHours, toMinutes y getSeconds. El toHours nos devuelve la cantidad de horas de esa duración, el toMinutes nos devuelve la cantidad de minutos de esa duración y el getSeconds nos devolverá la cantidad de segundos que tiene esa duración. Y finalmente también tendríamos el método between, el cual nos devuelve una duración en base a dos local time. Aquí importante que hora de nacimiento es un local time y fecha hora actual, que es un local daytime,
al invocar el método toLocalTime, lo que hace es extraer de esa fecha y hora únicamente la hora. Este método lo podríamos ver en la clase localDateTime. toLocalTime, como podéis ver, pues obtiene el localTime a partir de la fecha y la hora. Entonces esos dos localTime son utilizados en la clase duration a través del método between, aunque en este caso directamente no tenemos aquí la variable localTime. Esto también lo explicamos en el último vídeo. Lo que nos pide este método es dos clases que implementen la interfaz temporal. Por lo tanto, este método tiene más flexibilidad, ya que no tiene por qué ser exclusivamente un localTime el parámetro que se utilice sobre este método between, ya que al recibir dos instancias de clases que implementen la interfaz temporal, podremos incluir tanto un localTime como cualquiera de estas clases que implementen la interfaz temporal. En este caso utilizaremos localTime, pero serviría cualquiera de las otras. Entonces este método al final nos devolverá una instancia de la clase duración. Y bien, para terminar, veamos este mismo ejemplo en Visual Studio Code. Para ello volveremos al editor, donde tenemos el mismo ejemplo de la diapositiva, en el cual tenemos mi fecha de nacimiento y al ejecutarlo, pues me indica que han pasado 41 años, 7 meses, 20 días, 5 horas, 8 minutos y 43 segundos desde mi nacimiento. Entonces, si ahora pusiéramos la misma fecha de hoy, estamos a 21 del 4 de 2023. Si ponemos aquí mes 4, día 21, y nací a las 8 de la mañana, entonces, como realmente he adelantado mi fecha de nacimiento, se supone que sería hoy mi cumpleaños, entonces ya no tendría 41 años, tendría 42. De hecho, si lo ejecuto, pues me dice que tengo 42 años, 0 meses, 0 días, 5 horas, 9 minutos y 44 segundos. Por lo tanto, está funcionando de forma correcta. Si, por ejemplo, le indicara que nací el día 20, se supone que ayer sería mi cumpleaños y tendría un día más. Si lo ejecutamos, como podéis comprobar, tengo 42 años y un día. Pero si en vez de ponerle el día 20 le pongo el día 22, estando hoy a 21, lo que sucede ahora es que en este caso me indica que todavía no tengo los 42 años. Bien, pero aquí quedaría todavía un problema si quisiéramos que funcionara de forma completamente correcta. Y es que si, por ejemplo, pusiéramos una fecha de nacimiento posterior a la fecha actual, ese cálculo ya no lo haría bien. Entonces, antes de mostrar esta información, podríamos realizar una comprobación previa. Y es que si la fecha de nacimiento es posterior a la actual, entonces me muestre un mensaje alternativo. Entonces, una vez tengamos la fecha y hora actuales, lo que podríamos hacer es convertir esta fecha y esta hora a un localDateTime. Esto lo podemos hacer a través de la clase localDateTime.off, pasándole primero un localDate y luego un localTime. En este caso los tenemos en fecha de nacimiento y hora de nacimiento. Entonces esta instrucción de aquí me devolverá un localDateTime formado a partir de esta fecha y esta hora. Y a continuación invocaríamos al método isAfter, pasándole como parámetro fecha y hora actual. Entonces va a comprobar si esta fecha es posterior a la fecha y hora actual. Entonces, si es posterior, no deberemos hacer ningún cálculo porque la fecha de nacimiento no será válida. Entonces, esto lo pondremos todo dentro de un if, ya que este método me devuelve un booleano, y en el caso de que sea true, pues hacemos un sysout indicando fecha de nacimiento no válida. Y en el else, pues debería ir todo el código resultante, que sería toda la parte que tenemos bajo. Ahora si lo ejecutamos de nuevo, funciona de forma correcta, pero si por ejemplo ponemos en el año el 2023, este 1 de septiembre de 2023 es una fecha posterior a la actual, por lo tanto me deberá mostrar este mensaje, fecha de nacimiento no válida. Como podéis comprobar, pues me muestra ahora ese mensaje. Y bien, de nuevo voy a dejar el mismo año que teníamos antes. Y antes de terminar, algo también que considero que es interesante, ahora que ya conocéis la API, es una forma de ver directamente cómo está codificada cada una de estas clases de la API. Si yo, por ejemplo, quisiera ver la clase localDate, cómo está programada, podría hacer clic con el botón derecho sobre el nombre de la clase y hacer clic en Go to Definition. Aquí tenemos esta clase de la API de Java con toda su implementación original, tal y como la han programado quienes han desarrollado esta API. En primer lugar, como podéis ver, pues están el copyright de Oracle,
explicando pues quiénes han desarrollado esta clase. A continuación, al paquete al que pertenece, todos los imports que son utilizados en esta clase, la documentación de la cabecera de la clase. Esto realmente, todo lo que estamos viendo, es lo que se muestra cuando nos colocamos justo encima. Toda esta descripción. Esto es el Javadoc que tiene la clase justo encima. Si os fijáis, todo lo que es la documentación coincide con la documentación que tiene la clase aquí arriba. Como podéis ver, esta primera frase es exactamente la misma que tiene la cabecera de la clase. Y luego lo mismo. Si profundizáramos sobre la sintaxis de la clase, pues podemos ver que es una clase de tipo final, la cual no puede ser heredada e implementa todas estas interfaces. En primer lugar tenemos pues, el valor mínimo, que está reflejado por una constante estática llamada min. Luego el valor máximo, que lo refleja también una constante estática llamada max. Luego la fecha Unix. A continuación aquí pues tiene una serie de variables adicionales. Y si continuamos bajando, al final tenemos el constructor principal. Aquí en este caso el constructor es privado. Por lo tanto, externamente no podemos hacer un new local date. Este constructor privado recibe año, mes y día. Cada uno de estos atributos se inicializan a partir de lo que recibimos en el constructor. Y por ejemplo, justo arriba podemos ver que tenemos un método que nos devuelve una instancia de la clase localDate. Y aquí realmente hace una comprobación, pero al final lo último que hace es devolvernos un new localDate, pasándole año, mes y día. Este new localDate únicamente se puede hacer dentro de la clase localDate, ya que este constructor es privado. Entonces esto nos permite pues, realizar una serie de validaciones antes de crear la instancia. Si seguimos bajando, pues tenemos cada uno de los métodos de esta clase. Y ahora que se supone que ya sabéis programar, pues también es interesante empezar a ver todas estas clases y ver realmente cómo está programada, ya que estas clases han sido programados por expertos y ha sido todo completamente validado y testeado para que funcione de la forma más eficiente posible. Entonces esto es muy interesante para que empecéis a ver ya pues, código de calidad, ya que en este caso pues, forma parte de la API oficial de Java. Y nada, con esto terminamos ya con el vídeo.